Сейчас кайф поймаем. А я первый кайф поймал. Hola de nuevo a todos, soy Canina Racing, bienvenidos a Todo Vapor. Hoy revisión de un tipo de dispositivo que aúna dos mundos que a mí me gustan mucho. Por un lado los mods electrónicos y por otro los bottom feeder. Así que hoy vamos a hablar de un bottom feeder electrónico. Además de dos baterías, donde no tenemos mucho donde elegir. Han pasado por mis manos aquí en el canal el Doppo Topside Dual, que me dio problemillas de un poquito de fuga por la botella. Y sé de gente que le ha dado fugas por dentro de la electrónica y se le ha fastidiado el mod. Así que un mod que no ha salido 100% perfecto. Hay gente que le va bien. El Desiree Rage, que fue uno también de los primeros cubos así de dos baterías más o menos asequible. Que también sé de unidades que dieron problemas de fugas por la botella. También hicimos revisión aquí del Pulse Bottom Feeder Dual, que tenía una botellita bottom feeder muy pequeña. Ese me fue bastante bien, pero tenía una botella que no me gustaba mucho debido a su capacidad. Y un mod de esta potencia debe tener un poquito más de capacidad, en mi opinión. Y bueno, otros mods que quizás se me han quedado en el tintero, como por ejemplo el Lost Vape Drone. Dispositivos, como os digo, que todos me interesan bastante y que cuando los pillo los uso, y además muchísimo, como este que traemos hoy. Hoy vamos a echar un vistazo al Wotofo Diadic. Wotofo, que tampoco se prodiga mucho en esto de fabricación de mod. Es muy conocido por fabricar atomizadores muy económicos y con muy buena calidad, pero en el tema de mod, la verdad es que no tiene mucha historia en su fabricación. Así que vamos a echar un vistazo a ver qué tal les ha salido. Vamos a la mesa y lo vemos. Bueno, pues esta es la presentación en la que viene este Wotofo Diadic. Presentación muy común últimamente en Wotofo, una caja de plástico transparente con estos colores verde. Nada muy destacable en la presentación, así que vamos al contenido. Abriendo ya tendremos aquí el mod y en la parte de debajo un manual de manejo del dispositivo, un cable USB micro USB y una botella y un tubito de recambio, pero como veis no viene la tapa, por lo tanto la botella no es completa. Y vamos a echar ya un vistazo más en profundidad a este mod, a este Wotofo Diadic. Vamos a empezar con un peso y dimensiones. Tenemos una altura de un poco más de 82 milímetros, una anchura de 60 milímetros y medio y una profundidad de 37 milímetros. Y en cuanto al peso, para el tamaño que tiene y ser bottom feeder, no se siente muy pesado en mano. Vamos a ver, el peso 159 gramos. Y una pequeña comparación para que sea todo un poco más gráfico con respecto al Topside Dual. Aquí veis la comparación de tamaño desde la parte de arriba. Como veis, el Topside Dual mucho más ancho, un formato distinto por la disposición de batería. Aquí veis la diferencia de dimensiones. En cuanto a altura, más alto el Topside Dual, también con esa recarga superior y un poquito más de capacidad de líquido. Como veis, mod con un tamaño, los dos grandes, pero con un formato un poco distinto. Este un poco más ancho y más cortito, este un poco más aplanado, un poco más anchito. Bueno, pues vamos a echar ya un vistazo rápido, pero tampoco me quiero dejar nada en el tintero, a este Wotofo Diadic. Wotofo que, como decimos, no tiene mucha experiencia en fabricación de box mod y se ha atrevido con un doble batería 18650 bottom feeder, cosa un poquito complicada. Vamos a echarle un vistacillo por la parte de arriba, totalmente plano, con este rótulo que vemos aquí, Diadic. Esta parte de aquí arriba viene del color del mod y es de aleación de zinc, pero en la zona del cabezal, como vemos, no trae una plataforma grande metálica, cosa que no me ha gustado mucho. Esto que veis aquí es como una especie de plástico y el cabezal se sitúa por la parte de debajo. Por delante, zona de controles, botón de disparo para cogerlo de esta forma y darle con el dedo gordo. La verdad es que un botón muy grande, como veis, y con un clic muy sonoro. Botones de subir y bajar y la pantalla. Aquí abajo tenemos el puerto micro USB. Por la parte de aquí, totalmente redondeado y botella bottom feeder. La parte de la espalda nada destacable y por aquí también totalmente redondeado. Un mod que, como veis, se queda muy bien en mano. Es muy cómodo en mano. No es demasiado ancho, tiene un formato que ahora veremos por la disposición de batería. Tiene un formato más bien estrecho para el tipo de dispositivo de que se trata. Y tampoco es demasiado grande. Ahora veremos el secreto de este mod. Lo más interesante o lo más curioso de este mod es el tema de las tapas. Tapas que se retiran una por un lado y otra por el otro, y el mod queda totalmente desnudo. Aquí, como veis, se ve la parte de aleación de zinc y toda la parte de la espalda es de plástico, es donde tendremos toda esta cobertura plástica. Aquí quiero que veáis la disposición de baterías que le han dado. Como veis, las baterías no van totalmente en línea, sino que van en ángulo, de manera que dejan aquí un hueco, en esta zona de aquí, donde han instalado el chip, y dejan toda la parte frontal para lo que es la zona de la botella. Es la forma que han conseguido darle esta forma, como decimos, un poquito extraña, ya que hace forma un poco como de rombo, redondeado por las puntas, pero que han conseguido una forma bastante compacta para el tipo de dispositivo que es, y quiero volver a repetirlo, no es un mod excesivamente grande, aunque tampoco es pequeño, ni mucho menos. Prácticamente no hay ningún botón feeder electrónico de dos baterías que lo sea. La botella
de 8,5 mililitros. Hemos visto que trae un recambio pero que no viene completa, de silicona con muy buen tacto. Y un detalle que me ha gustado mucho, que es este tapón, similar a los tapones de rellenado de los pods, que va aquí en la misma tapa que es metálica, y esto se queda ahí cogido con una bandita de goma para que no se pierda. La verdad es que muy cómodo el rellenado por aquí, pero al mismo tiempo hay que rellenar muy lentamente, porque si apretamos la botella muy fuerte es fácil que se nos salga el líquido para afuera, que haga aquí efecto vacío, el aire quiera escapar al mismo tiempo que entra el líquido y se salga el líquido y se nos manche todo. Así que hay que rellenar con comodidad por aquí, pero muy lentamente. La botella va simplemente aquí metida a presión, como cualquier botella bottom feeder. Realmente, quitando este detalle, se trata de una botella bottom feeder normal y corriente, con este tapón metálico. Y aquí vemos la zona donde se engancha ese tubo de silicona. La verdad es que bastante estándar, no tiene una botella, digamos, propietaria 100%. La zona de batería, como hemos dicho, con esa zona angulada, cinta para la extracción de la batería y los marcajes positivo y negativo de las dos baterías por ahí. Así que vamos a instalar ya las baterías. Colocamos aquí esta con positivo arriba, esta con positivo abajo, perdón, con negativo arriba, vamos a decirlo así, porque si no, no entra. Y ya tenemos aquí el mod encendido. Como veis, la pantalla no es muy luminosa, debido a que trae como una especie de cristal un poco tintado, una especie de plástico por delante tintado, pero con gráficos muy grandes, una pantalla a color, pero que tampoco tiene muchas zonas coloreadas, simplemente la parte de ahí arriba y algún detallito ahí en medio, por ejemplo, en la zona de los vatios. Pero como veis, unos dígitos muy grandes, potencia, ohmio, voltio, el modo en el que estamos aquí y abajo el nivel de las baterías. La verdad es que no tiene tampoco mucha información, pero es que tampoco tiene muchas opciones. Simplemente tenemos salida en potencia y lo único que nos permite cambiar son los perfiles de salida. En este caso está en Powerful y pulsando el botón menos y el de calada vamos cambiando al Powerful Plus o al estándar. Ahí, como veis, va cambiando el color, pero esas son las únicas zonas coloreadas que tiene la pantalla. El resto es blanco sobre negro, con bastante contraste y con muy buena definición. No me salía la palabra, buena definición de la pantalla, pero como veis, un poco oscura debido a ese cristal negro que lleva por delante. Vamos a terminar de montarlo, pero ahora que voy a cerrarlo, no me quiero dejar en el tintero un tema importante en este mod, y es que no lleva fijaciones de imán en las tapas. Como veis, lo que lleva son como unas 4 pestañitas, esta en las 4 esquinas de la tapa, que se quedan fijadas con estas bolitas que tiene el cuerpo. Por lo tanto, no tiene imanes, sino una especie de ganchitos, que ahí, como veis, esas bolitas se van quedando aprisionadas y esta uña entra por la parte de detrás. Tapas que entran bastante ajustadas en cuanto a altura. Vamos a colocar esta. Como veis, aquí no entra del todo y simplemente haciendo un poquito de presión ya entra. Tapas que no se mueven nada en absoluto y las dos van igual de firme. Esta aquí se me está quedando un poco arriba, como veis. Hacemos un poco de presión y ya se meten esas bolitas, queda totalmente montado. Mod que ya os digo que esto no se mueve nada en absoluto, ninguna de las tapas. Queda perfecto. Un sistema un tanto extraño, que no sé lo duradero que será, pero bueno, que hasta ahora me está funcionando muy bien. Así que vamos arriba y hablamos un poco más de él. Bueno, pues ya estamos de nuevo por aquí arriba. ¿Qué os ha parecido de cerca este Wotofo Diadic? Como decimos, un mercado, este de los bottom feeder de doble batería electrónico, que no tiene tampoco muchas opciones donde elegir. En este caso, Wotofo ha sacado su propia versión. Hemos visto, por ejemplo, el Pulse, que era un formato muy pequeño, pero una botellita muy reducida. El Topside, que es un mostrenco con ese sistema de rellenado muy curioso por la parte superior. En este caso, ellos han sacado este sistema de rellenado tipo a los pods, que retiramos esta tapa lateral y levantando esta pestañita, pues bueno, tenemos muy fácil el rellenado, muy accesible. Pero como decimos, hay que tener un poquito de cuidado, ya que al meter líquido es fácil que se nos salga a la hora de rellenarlo. No obstante, antes de empezar a hablar así en detalle de cómo funciona, vamos a hablar de puntos positivos y negativos que yo he encontrado a este mod. Antes de nada, se me ha olvidado decirlo en el macro, tengo colocado un atomizador de 25 milímetros, que es lo que queda perfecto enrasado con la parte lateral. Así que atomizadores de hasta 25 milímetros sin ningún problema. Vamos a hablar de puntos positivos y negativos. Hoy vamos a mezclarlo, hoy vamos a hablar directamente de puntos positivos y negativos, ya que hay algunos puntos que, bueno, unos van en favor de otros y se pueden considerar punto positivo o negativo en función del usuario. Así que vamos con ello. Vamos a empezar por ese que estaba hablando, por el tema de la botella. Botella de 8,5 mililitros, una buena capacidad para ser un bottom feeder de 2 baterías. Podemos utilizar potencia elevada y tener una buena autonomía de líquido. Y tiene ese sistema de recarga que hemos dicho que es muy accesible, pero al mismo tiempo un poquito lento de recarga. Así que lo podéis considerar como un punto negativo o positivo.
Vamos a seguir con otro punto que también lo veo de esa forma, tanto positivo como negativo. El tema de la electrónica. La electrónica, como habéis visto, simplemente potencia variable, es un mod que no tiene ni funciones de control de temperatura ni nada. A mí particularmente eso me gusta porque soy usuario únicamente de potencia, pero bueno, no tenemos ni para elegir curvas de potencia ni nada de eso, simplemente los tres perfiles de salida, que sería el soft, hard y normal, que vemos habitualmente, que al que han llamado estándar, powerful y powerful plus. Se cambian muy rápido los modos, como hemos visto, simplemente con una pulsación de 2 teclas, y tiene la función de bloquear las teclas y poco más, no tiene nada destacable esta electrónica. Vamos a seguir con la pantalla. Pantalla, por un lado, como hemos visto, de un tamaño mediano, no es muy grande, muy legible en cuanto a definición, los dígitos son grandes y demás, pero que trae ese plástico un poquito ahumado por la parte superior, que hace que no se vea del todo bien, sobre todo en ambientes muy iluminados cuando estamos en el exterior. No obstante, una buena pantalla, como decimos, que cuesta un poquito de trabajo de leer. Otro punto positivo negativo, el tema de las tapas. Tapas que, como hemos visto, se retiran con mucha facilidad, la verdad es que no se quedan muy agarradas, pero que a la hora de ponerlas también se quedan muy fijas y no se mueven una vez que están puestas, pero nos pasa esto que hemos visto, que hay veces que en función cómo lo metamos, ahora mismo por ejemplo se me ha quedado enganchada la parte de abajo y hay que hacer un poquito de presión para que queden bien. Una vez que están metidas no se mueven nada. La verdad es que el mod quedan las tapas muy sólidas, pero están un poquito demasiado ajustadas en cuanto a altura sobre todo. Pero, como os digo, tapas que no dan ningún tipo de movimiento y simplemente tenemos que lidiar con eso a la hora de recargar o de cambiar batería. En cuanto a la fabricación, los acabados, la pintura, este mod le he dado muchísimo trote, muchísimo. Cuando yo digo que yo he usado algo mucho, es que lo he usado mucho, pero mucho de verdad. Desde que lo cogí ha sido mi mod de cabecera, con el líquido de cabecera mío de todo el día, así que no sé, no tiene contador de calada ni nada, pero puede llevar miles y miles de calada seguro. Un mod que incluso me ha pegado un par de golpes muy fuertes y la pintura no ha sufrido nada. Lo habéis visto en el macro, que no tiene ningún tipo de rayajos por ningún lado, no tiene, incluso de los golpes que se ha llevado, no tiene ni marca siquiera, incluso aquí en la parte de esta esquina de aquí tiene una especie de plano de haber dado un golpe ahí, pero no se ha saltado la pintura, así que la pintura de muy buena calidad. La única zona en la que se nota un poquito el desgaste son las 4 patitas que lleva la parte inferior, donde ahí lleva un poco más de roce y ahí la pintura sí se ha gastado un poco, esa parte de este color que lleva gunmetal en la parte inferior. Un mod que no es pequeño, pero tampoco es grande y sobre todo tiene un formato que creo que es muy cómodo en mano, con esta disposición así redondeada por la parte de detrás y de delante, que nos queda el dedo gordo aquí, justo para la pulsación. Muy cómodo de utilizar, la botella botón feeder queda también en una posición muy buena y el mod en cuanto a ergonomía me ha gustado mucho. Los botones son con un acabado un poco engomado que lo hace también muy suavecito y muy cómodo de funcionar y nada que maraquee, nada que se mueva, aquí nada suena, nada. Mod que en general me ha gustado muchísimo y como os digo le he dado muchísima tralla. En cuanto a la potencia, autonomía, gestión de batería y esas cosas, pues bueno, vamos a dar un par de caladas. Tengo aquí colocado el Mose 25 a 65 vatios. Vamos a dar un par de caladas. Y bueno, se trata de un mod electrónico de 2 baterías, 200 vatios. Va bien, no me ha dado ningún tipo de problema. Da una potencia aceptable. Y la gestión de batería, bueno, la usual también en cualquier tipo de chip. No, nada destacable en este campo. Como vemos, una electrónica muy sencilla, pero que también da el resultado que tiene que dar. Simplemente los vatios, no os permite control de temperatura ni nada de eso, pero como os digo, a mí eso sí que me gusta porque es lo único que utilizo, potencia variable. Así que, en general, un mod que me ha gustado mucho. Lo he utilizado muchísimo desde que me llegó, no lo he soltado. Tengo otras opciones y cuando yo cojo un mod siempre recurrentemente y siempre recurro al mismo es porque a mí personalmente me ha gustado mucho. Sobre todo creo que por el formato. Como os digo, es un formato grande en cuanto a longitud, pero muy cómodo en mano, buena capacidad de botella. Y otro problema que sí que os tengo que decir y casi se me queda en el tintero es que tampoco está libre de fugas en cuanto a el sistema de botón feeder. Cada vez que recargo, quito esta tapa y abro este taponcito para rellenar. Y me encuentro siempre una gotita aquí, en esta zona del plástico que hay debajo del atomizador. Por lo tanto, siempre tiende a salir por ahí una gotita. Y también aquí en la tapa, en la parte de dentro, se queda una gotita. No es mucha cantidad, no es una cantidad de líquido preocupante, pero cada vez que recargo,
tengo que pasar un papelito por aquí y por aquí para que no se vaya acumulando demasiada cantidad de líquido. Así que un detallito a tener en cuenta. Quizá la única pega más importante que le he encontrado al mod. En mi unidad tiene ese poquito de fuga, a lo mejor hay otros que no tienen nada o otros que tengan más. Eso ha pasado también con los Topside. Sé de gente que no le ha dado ningún tipo de problema de fuga, a mí me los ha dado con todas las botellas que he utilizado y otras personas, pues bueno, que le ha ido estupendamente. Incluso gente que ha tenido más fuga incluso que yo y se le ha estropeado incluso el mod. En estos mods parece que los chinos se han puesto de acuerdo en no hacerlo nunca bien del todo. La verdad es que no he encontrado todavía un mod con buena capacidad de botella. El Pulse Dual me gustó, pero tiene una botellita muy pequeña, no me dio ningún tipo de problema de fuga. En este caso, pues bueno, sí tenemos un poquito de fuga también por la zona del cabezal. Así que parece que están todos de acuerdo en no hacer un mod bottom feeder electrónico perfecto. Nada más por el día de hoy. Deciros que lo considero muy recomendable y quitando ese problemita de la fuga, pues bueno, nada muy importante y sobre todo muy resistente y muy simple de operación. Deciros que se ha comprado con los fondos de Patreon, así que darle las gracias a todos los Patreon por hacer posible la compra de este mod y esta revisión. Y nada más por el día de hoy. Un saludo y nos vemos muy pronto. The force is strong in my family.